Es un gozo el poder compartir la palabra de Dios en este día, después de algunos domingos de no, no estar en las transmisiones. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, y esta semana Dios ha mostrado su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Amén. Gracias a Dios porque ya el hermano Rubén ya nos predicó en la semana. Amén. Gracias a Dios por los que estuvieron orando por el hermano. Él, gracias al Señor, ya está muy recuperado. Gracias a Dios ya es lo que el hermano pasó, pues ya quedó en el pasado. Ya nada más que se recupere un poquito más, pero ya para predicar, pues ya le decía, no, ya estás bien, ya, porque el predicar requiere de un esfuerzo. Entonces, pues gracias a Dios por ello. Amén. Me da gozo porque somos la familia en Cristo, pero también es válido agradecer a Dios a aquellos que estuvieron orando por el hermano. Amén. Y hermano, entendemos que Dios no ha terminado su obra en nosotros. Entendemos que todavía hay cosas que el Señor quiere hacer en medio de su pueblo y con sus hijos. He visto en estos días la preocupación de aquellos pastores que no se preocupaban por las ovejas y el decir, esto va a pasar y no, yo tengo la iglesia perfecta y mi iglesia sigue siendo mis mismos miembros. Pero dicen por ahí que arrieros somos y en el camino andamos, ¿no? Y al ver a algunos que ya se empiezan a preocupar y decir, ¿dónde andan mis ovejas? Y decía, pues esta preocupación era desde abril, ¿no? El decir, ¿a dónde se me van a ir las ovejas? Pero, hermano, nos queda bien claro a todos los que somos servidores del Señor que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y Él la va a terminar. Y si bien decía en una ocasión uno de los predicadores de Sinaí, algún día nos sentaremos y haremos el recuento de los daños de esta pandemia, lo único que yo puedo decir es que estamos en un filtro en el cual demostramos de qué estamos hechos y demostramos si somos o no somos. Sin embargo, en esta tarde le voy a hablar, hermano, que Dios no ha terminado su obra en nosotros. Le voy a hablar de un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Amén. Y lo vemos nosotros, le vuelvo a repetir estos versos bien conocidos, pues los que tenemos años en el Evangelio, desde que éramos niños, no sabemos esta historia, ¿no? Y Moisés se acercó y él vio la zarza y la zarza no se consumía. Es más, hay un coro antiguísimo, ¿no? Que dice, allá en el monte Oreb la zarza ardía y no se consumía, y tachún, y bien sabroso que lo tocaban los músicos, ¿no? Y la gente se prendía en alabanza y en adoración y el fuego de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos, la mayoría ya lo sabemos. Pero cuando Dios nos lleva la palabra y decir, Señor, ¿qué? Y Dios siempre en su palabra tiene una fuente inagotable para nosotros. Y mire, hermano, Moisés, usted sabe, él creció en la corte de Faraón, este hombre. Él tuvo acceso a todas las oportunidades, tuvo todo lo del imperio más grande del mundo antiguo. Él fue el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Recibió privilegios, todas las ventajas de vivir en Egipto. Cuando llega a una mayoría de edad, él ve cómo sus hermanos sufren, ¿ven? Y él siente esa responsabilidad de hacer algo por su pueblo. Sin embargo, él trató de hacer la obra de Dios en sus fuerzas en ese tiempo. Él lo quiso hacer en sus posibilidades, en sus fuerzas, en sus capacidades, y termina asesinando a un hombre y fugitivo, huyendo por el desierto. Y cuando nosotros analizamos la vida de Moisés paso a paso, encontramos en la historia, hermano, que él se va de Egipto a Madián. Y vaya que fue un contraste bien grande cómo él se va de un lugar a otro. Porque de gozar de los privilegios en el palacio, de gozar de esas oportunidades, de ser un hombre que sin duda fue un hombre educado, fue un hombre letreado, fue un hombre que pues al ser príncipe, hermano, pues ustedes se imaginan, ¿no? Y el cambio tan brusco que tuvo de ser ese príncipe a ser un simple cuidador de ovejas. Amén. Y por si fuera poco, ni eran de él, eran del suegro. Y yo digo, híjole, muchos pueden decir, no hay por castigo, ¿no?
no eran propias, eran de su suegro. Y es ahí en el desierto, pastoreando ovejas, donde Dios trata con él de una manera extraordinaria. Y Dios utilizando, hermano, una zarza, o sea, un arbusto seco. De cuidador de ovejas, lo llama utilizando unos medios que para nosotros podríamos decir, si meditáramos en esto, cómo a veces Dios quiere captar nuestra atención con cosas bien simples. Porque nosotros no sabemos el fin de la historia, ¿no? Y los que son citadinos, pues a veces no saben ni qué es un arbusto seco, ni qué es una zarza, pues que tarda en secarse, a menos que esté verde, pues para empezar ni prende el fuego, ¿no? Sin embargo, hermano, cuando Dios llama a Moisés, lo llama a su tarea original, la que Dios tenía desde un propósito, para la cual en ese momento en Horeb Moisés se sentía incompetente. Y él, al igual que nosotros, hermanos, tenía que aprender que para hacer cualquier cosa en el nombre de Dios, solo lo necesitamos a Él. Se lo repito. Para hacer cualquier cosa en el nombre de Dios, lo único que necesitamos es a Él, al Dios mismo. Hermano, Moisés tenía conocimiento del mundo egipcio, sus contactos en Palacio Real, él experimentó el liderazgo, pero para guiar al pueblo a través del desierto necesitaba algo más. Necesitaba aprender a ser pastor, porque él iba a pastorear a un pueblo muy grande. Y tal vez los que nos vean y los que dicen, pero yo no soy pastor, espérenme tantito, ahorita vamos para allá. Porque muchos de los que nos están viendo, ¿cuántos de ellos se sienten como Moisés en Madián? Mi vida se acabó. Con esto que estamos viviendo, yo ya no sé ni para dónde voy, yo no sé, Dios me dio palabra, me dijo que me iba a usar, pero yo ya no sé ni qué. Probablemente estés en Madián. Y hermano, Dios saca del anonimato a las personas. Y la vida de Madián precisamente era una vida de anonimato. ¿Quién conocía a Moisés? Las ovejas. Allá en el palacio era conocidísimo. Mire, no se necesita tanto para comprender más que el puro sentido común. ¿Ustedes creen que en el palacio, cuando Moisés salía, la gente no lo reverenciaba y le hablaba? Era mundialmente conocido en Egipto. Pero en Madián, pastoreando ovejas del suegro y llevándolas a pastear, llevándoselas en este caso a ese lugar, al desierto, buscando alimento. ¿Quién lo conocía a Moisés? Probablemente muchos de nosotros nos sentimos así en este tiempo. Es más, ya ni internacionalmente nos conocen. ¿No será que estamos viviendo un tiempo en Madián? Pero ¿sabe qué, hermano? Es aquí donde yo me atrevo a decir que Dios no ha terminado la obra en ti. Todavía tiene planes para tu vida. Nada más no se desenfoque. Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué permitió que se fuera al exilio de Madián? Y bueno, ya se adelantó un poquito, y eso lo encontramos en este capítulo precisamente, en el verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Es probable, hermano, que este varón llegó a pensar que él terminaría sus días en Madián, en el lugar donde encontró esposa y tuvo sus hijos. Tal vez él dijo, pues ya ni modo, yo asesiné, tuve que huir, mi vida aquí voy a terminar mis días. Porque déjeme decirle que ya llevaba 40 años en Madián. O sea, podemos decir nosotros, pues, toda una vida, ¿no?
aquí voy a acabar mis días cuidando ovejas que ni son mías. Pero Madián no era el destino final de este hombre. Más bien, esos 40 años eran una etapa de entrenamiento en lo que le ayudó a convertirse en un gran líder del pueblo de Israel. Y esto nos hace pensar, hermano, el que yo sé que nosotros nos preocupamos mucho por la iglesia, y la iglesia probablemente por uno o estén pensando que nuestros días se irán a acabar así con esta pandemia, que nunca más volveremos a la normalidad. Es triste salir a la calle y llegar, por ejemplo, a las amas de casa y ver esos lugares vacíos de algunas personas que decimos: ¿y dónde está el Señor que vendía esa verdura tan fresca? Pues ya no está. ¿Y dónde están los muchachos que son muy buenos para comer, no? El Señor que hacía unas hamburguesas riquísimas, pues ya no está. Y es cuando llegamos a pensar: Señor, ¿que nuestros días terminarán así? Yo quiero decirle que no. Dios todavía tiene planes para nosotros. Nuestras vidas no han terminado, y aunque a Él le placiera llevarnos en esta época, en esta etapa, hermano, de la vida que estamos viviendo, pues nuestras vidas no van a terminar así, porque llegaremos a la presencia gloriosa del Señor. Existe un refrán que dice: pájaro con ala rota jamás podrá volar muy alto. Y nos encontramos a un Moisés como un pájaro con ala rota. Es decir, y va más allá este refrán. Una vez que se ha fracasado en la vida, jamás lograrás alcanzar las alturas que tú deseabas. Esta es una frase del mundo. Lo escribió un señor mundialmente desconocido, porque dicen que fue lo único que escribió bueno. Esta frase es muy sabia. Sin embargo, cuando nosotros, vea, ¿por qué le digo esto? Porque según este refrán dice que una vez que hemos fracasado en la vida, ya. Y es que esto es verdad, hermanos. Miren, si somos realistas, por ejemplo, una joven que está estudiando, no sé, y que llega a ser madre soltera, sus sueños son truncados, ¿no? Y que dicen: fracasó, jamás va a volver a ser la misma persona. Un varón que llega a casar y su matrimonio no funciona, y ¿qué llegamos a decir nosotros? Fracasó. Ya no va a volver a ser el mismo jamás. Yo quiero decirle en esta tarde que si es el caso, hermano, esta frase tiene mucha sabiduría. Sin embargo, cuando nosotros le enfocamos a la luz de la palabra, este refrán se evapora, porque nosotros tenemos un Dios de segundas, terceras y muchas oportunidades, que nos vuelve a llevar a volar muy alto. Amén. Porque Dios no ha terminado su obra en nosotros. En la Biblia encontramos una galería de hombres de alas rotas. Y esto me gustó para una prédica en especial. Galería de alas rotas. Por citar algunos nada más, porque no me quiero enfocar aquí. Abraham, el que fue considerado amigo de Dios, el padre de la fe, pero a más de una vez ese hombre se le cortó un ala. Él mintió más de una vez para salvar su vida. ¿Qué le dijo a Sarita? Diles que eres mi hermana. ¿Sí o no? Sin embargo, Dios no le dijo: ay, pues como eres un mentiroso, se acabó tu vida. No. Yo quisiera, hermano, que en esta tarde los que nos están viendo y nosotros mismos, porque a veces somos bien crueles, hermano. Llega a fracasar alguien y decimos: se acabó, ya, no, pecador, eres de lo peor, no tienes esperanzas. Mire, hermano, aún hasta el último momento de vida, de aliento que tengamos, hay una esperanza para aquella persona que se aferre a Dios. Jacob,
otro con las alas rotas o con por lo menos una. Era oportunista, ¿sí o no? Tramposo. Y la chofer se me queda viendo, ay, ¿qué nos está diciendo a mis papás? Convenció a su hermano que le entregara su primogenitura. ¿Sí o no? Era bien listillo. Hoy le llaman listillo, pero era un usurpador. Amén. Tiempo después de recibir el trato de Dios, Dios lo eleva a emprender el vuelo nuevamente, de tal manera que su viejo nombre fue cambiado a Israel. Ese es el Dios, hermano. Yo espero que se nos meta en la cabecita el día de hoy, aquí y allá, los que nos ven, que en Dios todavía podemos levantar y emprender el vuelo. Nuestra vida no se ha acabado, hermano. Y a lo mejor las mujeres digan, pero eran hombres. Pero hubo una mujer llamada Rahab. Ella había sido una residente muy conocida por el barrio en Jericó. ¿Verdad que sí? Por la mayoría de los hombres. Era una ramera. Sin embargo, Dios la escogió como instrumento para preservar la vida de los espías. No, y podemos decir, los legalistas pueden decir, pues hasta ahí estaba bien Dios, pero tú sí te brincaste la raya. No, después de esto fue una mujer conocida y está en la galería de los hombres, de los personajes de fe en Hebreos 11. Pero no quedó ahí. Esta mujer fue incluida en la genealogía del Señor Jesús. Qué fuerte, ¿no? Yo creo que esta sí tenía las dos alas rotas. Pero, hermano, a lo que voy es que a veces nosotros decimos, se acabó. No, para que se levante. No, es que el Dios de misericordia nos vuelve a ayudar y volvemos a emprender el vuelo con su ayuda. Y tal vez pasamos por Madián, pasamos por el anonimato, pasamos en el desierto, pasamos en la soledad. Pero ¿sabe qué? Dios tiene un propósito para nosotros y Él va a cumplir. El salmista así decía, Jehová cumplirá su propósito. Amén. ¿Qué hablar de aquellos dos misioneros, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo? Jonás y Juan Marcos. ¿No? Jonás nunca desertó. La realidad es que él fue un fugitivo de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Dios lo manda a un lado, como a muchos de nosotros, los predicadores, y que decimos, ay, luego, Dios. Tú me mandas a Ixtapaluca, yo me voy a Polanco, o sea, me voy a Ecatepec, nada que ver, ¿no? Era un fugitivo de la voluntad de Dios. Y fue y se escondió y navegó, provocó un gran mal en la embarcación. Es más, hasta el pobre pez se lo tuvo que tragar. Y estando ahí en la condición, reconoció que él tenía un propósito en Dios. ¿Verdad que sí? Después de eso, hermano, después del trato de Dios, predicó de tal manera en Nínive que hasta los bebecitos y los animales ayunaron. Y su prédica provocó un gran avivamiento. Gloria a Dios. Amén. ¿Ves que Dios tiene planes para nosotros? ¿Cuántos se sienten en Madián? Juan Marcos, en su primer viaje de Pablo, ¿no? Al ver lo complicado del viaje, los primeros lugares donde iban, se dice que probablemente ahí vivía familia de Juan Marcos. Y bueno, cuando uno va a misionar, cuando uno va a donde hay familia, pues es bien suave. Llegamos a casa y nos tratan muy bien, pero ya cuando nos mandan a otros pueblos donde ni te conocen, yo no. Y cuando él vio lo bueno, lo duro, ¿qué dijo? Yo quiero a mi mamá, ¿no? Provocando, hermano, pues hay una situación con los misioneros. Este hombre desertó y dijo, no, esto de servir a Dios, no, eso no es lo mío. Pero a pesar de su ala rota, tiempo después, él se enamoró de la obra, de tal manera que el apóstol Pablo, años después, dijo, porque
instrumento útil es este. Es de gran ayuda. Años más tarde Pablo dio testimonio. Hermano, Dios sigue usando gente con alas rotas. Y tal vez hay muchos que dicen, mi vida se acabó. ¿Qué decir de aquellas iglesias donde su pastor ya no está? Hermano, eso es triste. Eso es muy triste. Y tal vez algunos de los que nos ven estén en esta situación de decir, se acabó mi vida. No, mi hermano, el Dios de gracia, de misericordia sigue estando con nosotros y Él desea que usted y yo emprendamos el vuelo. Amén. Dios sigue usando ese tipo de gente. ¿Y cómo lo hace? Nos atrae en el momento preciso. Y nuestro momento puede ser hoy. Amén. El momento de Moisés, que tenía tal vez sus alas rotas, llegó su momento. Llegó el momento preciso. Y Dios lo hace, hermano, llamando su atención. Era el momento que Moisés hiciera lo que Dios le mandara. Sus años de anonimato, sus años en el desierto, sus 40 largos años en Madián habían llegado a su fin. Ese es el Dios de misericordia que tenemos nosotros, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor que se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dios le llamó la atención. Amén. En medio de esta zarza. Ahora, hermano, hay algo aquí bien hermoso, mire. Entonces, verso 3, Moisés se dijo a sí mismo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa no se quema? Pero, hermano, aquí empieza algo muy hermoso. Cuando él dice, iré yo ahora. Dios a nosotros nos puede llamar la atención de 1000 maneras, pero la decisión es de nosotros. Y es que Dios utiliza a veces cosas bien simples, hermanos. Mire, Dios ha utilizado esta pandemia para llamarnos la atención. Búscame, entrégate más. Los jóvenes piensan que los únicos que pueden partir somos los adultos. Yo les decía un día a algunos jóvenes, ¿y si son ustedes los que se van? Y se quedaron con los ojos abiertos. Yo, ¿sí? Dios nos está llamando la atención, pero la decisión es mía. Iré yo ahora. Iré. Hermano, pero ¿cómo se iba a presentar Moisés ante Dios? Porque él reconoció que quien estaba era el ángel de Jehová en medio de la llama de fuego. Y él dijo, voy. Pero ¿cómo se iba a presentar ante Jehová? Sus credenciales pasadas ya no le iban a servir. Y es aquí donde, hermano, sí debemos tener mucha atención. Él no le iba a decir, ay, ahí está, voy a ver qué es. Vemos cómo se presenta Moisés. En su pasado era hija de Faraón. En su pasado había actuado antes de tiempo, cuando Dios no lo había enviado para nada. Ahora con su ala rota o las dos, solo era un simple pastor de ovejas. Pero era justo así como Dios lo quería encontrar, dependiente de él. Es el primer encuentro que registra la Biblia entre Moisés y Dios, el lugar en que se encontró el monte Horeb. Tal vez él había pasado muchas veces por ese monte, pero ese día era un día muy especial.
Le vuelvo a repetir, Dios usa cosas tan sencillas para llamar nuestra atención. La frase iré yo ahora es traducida de un verbo hebreo esur, que también significa hacerse a un lado. Moisés tuvo que salirse de su camino para ver lo que estaba pasando. Y esto nos arroja luz. Cuando Dios nos llama la atención, sí debemos de apartarnos de los caminos que llevamos y decir, iré. Pero tal vez lo que Dios está permitiendo que tú veas no está en tu caminar. Y tú te tienes que salir de la zona de confort, de lo que tú estás acostumbrado. Es hacerse a un lado. Es decir, está bien, voy ahora lo que tú tengas para mí. Un comentario judío dice que, dada la voluntad y el esfuerzo de este varón por investigar, es cuando Dios le dio una gran lección. Y es que esto es muy importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no muchos se detienen en el camino. Muchos ignoran. Dios está llamando y dice, pues yo ni escucho. No, yo ni sé. Sin embargo, aquí podemos encontrar también lo que dice en el Nuevo Testamento: el que busca, halla. El que llama, se le abre. Moisés se hizo a un lado. Moisés hizo a un lado su situación que estaba viviendo. Dijo, voy a ver qué hay. Y la Biblia señala que cuando Moisés se acerca, es ahí donde el Señor le empieza a revelar su voluntad. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Y le dijo, yo sé que usted sabe esto, pero ponga mucha atención, vea. Dios lo llama. Y lo llama por su nombre. Y es que es aquí donde nosotros entramos, amados hermanos. Cuando alguien fracasa, cuando alguien tiene una ala rota, cuando alguien dice ya no quiero, cuando alguien ya le falló al Señor, cuando nosotros decimos se acabó su vida, ya no hay solución. ¿Cómo es posible? Dios nos sigue llamando por nuestro nombre. No le dijo, eres un fracasado, eres un miedoso, eres un temeroso, han pasado 40 años, nadie te busca en Egipto. No, lo hizo por su nombre y con amor y con misericordia. Moisés, Moisés. Y vea lo que él responde. Heme aquí. Esta palabra en hebreo, hermano, vea lo que significa. Está hermoso su significado. Es la palabra Hinaine, que significa aquí estoy, o ese soy yo. Entonces podemos decir esto, hermano, ayúdeme a recrear por lo menos en su mente. Moisés, Moisés, y él le dice, aquí estoy, Señor, mande, ¿para qué soy bueno? O sea, vemos la disposición que había en Moisés. Ese soy yo. Nada más le contestó eso a Dios. Años atrás, Moisés probablemente le hubiera presentado su currículum. Moisés, Moisés, ese soy yo. Soy hijo de la hija de Faraón. Te entrego mi currículum, Señor. Años atrás. Fue necesario que Moisés se fuera a Madián, al desierto, a cuidar ovejas que no eran suyas, a vivir una vida en el anonimato, para que entendiera que él tenía que depender únicamente y exclusivamente de Dios, que sus títulos profesionales no le servían de nada. Yo creo que no hay nada más frustrante que un profesionista se vaya de campesino. Yo creo. Bueno, si uno que no es profesionista. Uno dice, ¿a ti te gustaría regresar a vivir a tu pueblo? Y yo digo, sí, pero todavía no. Como dice Adrián Romero, ¿no?
Sí, yo quisiera estar ahí cerca del río ese, pero todavía no. Claro que sí, porque es una vida hermosa, apacible. Uno se llena de vida. No, a mí se me olvidan mis achaques estando en el pueblo. Yo llego, voy, subo, bajo, voy, vengo. Pero eso sí, el color se me pone. Yo digo, ay Dios mío, creo que no. El sol me miró. Hermano, años atrás, ¿cómo se hubiera presentado a Moisés? Bueno, simplemente lo vemos. ¿No mató a alguien? Y es que solo así, solo en Madián, solo en el desierto, solo ahí, ¿se acuerdan de Elías cuando el Señor le bajó los humos? Y es que solo ahí es cuando le podemos decir al Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Ya había pasado por la universidad del desierto. Esas palabras son las únicas que nuestro Dios desea escuchar. Aquí estoy, con una ala rota, humillado, sensible, pero dispuesto. Dios es lo único que pide de nosotros. Heme aquí, Señor, mándeme a usted. También significa estoy presente para darte cuentas. Y este sí como que no me gustó tanto. Usted se imagina, hermano, que el Señor nos hable y que usted le diga, ay Señor, me vas a pedir cuentas. Heme aquí, Señor. Y es ahí, si usted se da cuenta, vamos de menos a más. Llama la atención por algo bien simple. Estoy hablando de que tu vida no ha terminado. Que tenemos un Dios de oportunidades, de hombres y mujeres con alas rotas, que tal vez para el mundo puedan decir, nunca más va a emprender el vuelo. Pero cuando hay una disposición, cuando le decimos al Señor, aquí estoy, ese soy yo, dime, vienen las palabras e indicaciones precisas del Dios Santo. O sea, si había disposición. Viendo Jehová, estoy en el verso 4 de Éxodo 3. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios y él respondió, heme aquí. Dios ve la disposición, pero le dice, no te acerques. O sea, y yo veía esto, que no lo sabemos, pero sí, de principio a fin, ¿no? Pero cuando analizamos las palabras tal y como son, Dios veía la condición de Moisés. Él sabía cómo venía. Hermano, ¿ustedes creen que no estaba frustrado? Pensó que su vida terminaría en Madián. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Dios llama a Moisés por nombre, haciéndole saber que el Señor lo conoce. Y más adelante también Dios se presenta con su nombre, versos más adelante. Pero antes de identificarse a él, le da instrucciones. Por eso me atrevo a decirle que estos versos y este capítulo es de menos a más. Primero Dios nos llama la atención. Y si nosotros acudimos, Él empieza a trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué Dios le pide a Moisés que se quite su calzado? Hay varias interpretaciones en relación a esto. Lo primero que veamos es el propósito que tienen los zapatos, ¿no? Este sirve para proteger nuestros pies del contacto con la tierra, el polvo, lodo, piedras, todo, y no lastimarlos. En el encuentro con Dios se le pide que se quite esta protección, porque Dios quería que Moisés tuviese los pies en la tierra en todos los sentidos, por lo que estaba viendo. Yo espero darme a entender. Mire, no somos los superhombres de Dios ni las supermujeres de Dios. No hay nadie. Simplemente somos siervos inútiles. Pero Él quiere que nuestros pies estén bien firmes sobre la tierra. Que no te eleves.
por lo que él estaba a punto de recibir. Esa es una. Otra. Los zapatos representan el caminar propio. En esta ocasión, y en cierta forma, le dice Dios a Moisés: deja tu pasado. Olvídate de lo terrenal y te vas a enfocar únicamente en lo que yo te voy a mandar. En otras palabras, le está diciendo: quiero que te despojes de tu vida pasada. Ya 40 años serviste en Madián. Ahora quiero que te enfoques en lo mío. Deja tu pasado. Pero también nos habla, hermano, de que en el momento que nos acercamos al Dios Santo, porque Él es santo. Si yo me quiero acercar a los terrenos de Dios, yo necesito santificarme. Quita tu calzado, porque el lugar donde estás, el lugar donde yo te voy a colocar es tierra santa. Y necesitas despojarte de todo peso de pecado, como dice Hebreos. Todo lo que traes contaminado. ¿Qué no traería de costumbres Moisés? Oigan, 40 años. ¿Cuánto llevamos de pandemia? Apenas vamos por un año, ¿no? ¿Qué cosas no se nos han pegado en el camino? Ahora, Moisés, 40 años. Él se casó con una mujer de allá, ¿no? Que si bien este hombre era sacerdote de Madián, pero los que ya estudiamos el sacerdocio, ya vimos qué tipo de sacerdote, ¿no? No quiere decir que precisamente tenía una iglesia y que no. Era como un patriarca. ¿Qué cosas no tomó que a Dios no le agradaban? Y venía con alas rotas. Hermanos, ¿qué cosas se nos han pegado en este tiempo de pandemia? ¿Qué lugares hemos visitado? Y al acercarnos a Dios, necesitamos acercarnos dispuestos a santificarnos, porque este es otro tema. El Dios Santo demanda santidad. Pero me sigo con las alas rotas, ¿no? Me sigo por ese lado. En algunos países se usa, hermano, que cuando usted entra a una casa se quite los zapatos, ¿verdad que sí? Para no meter polvo a la habitación. Yo decía un día, ¿por qué no se implementa eso aquí en por lo menos en nuestra habitación, ¿no? Quítate los zapatos, por favor. Cuando vienen de potrero, ¿no, hermano? Los dejas allá y ahí está el caminito al baño, por favor. ¿Qué cosas no se nos vienen pegando en los zapatos espirituales? Esta palabra tierra santa literalmente significa separada, apartada. Dios le está diciendo a Moisés: quiero que te separes de tu pasado. Olvídate lo que dejaste ahí atrás. Al entrar al territorio de Dios, hermanos, que es santo, nosotros también debemos despojarnos de toda inmundicia, de todo argumento, dispuestos para escuchar su voz. Alguien ha mencionado también, bueno, eso es esa parte que también Josué tuvo que quitarse los zapatos antes de conquistar la tierra prometida. Eso nos habla de santidad. Cuando nosotros nos acercamos al Dios Santo, que Él demanda santidad, y cuando yo estoy dispuesto y voy a su territorio, hermano, y es que esto es real, al entrar al territorio de Dios, no voy a entrar con mis argumentos, con lo que yo soy. Necesito despojarme. Y es cuando viene una revelación especial para nuestras vidas. Al quitarse los zapatos, al dejar su pasado, hermano, Moisés ya estaba preparado para recibir indicaciones de Dios. Y dijo Dios: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Les suenan estos nombres que veíamos al principio? De la galería de personas de alas rotas.
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hermano, dice la Biblia que cuando Moisés vio esto, o sea, vea esta situación, cuando él decidió dejar su pasado, cuando él decidió entrar al territorio de Dios y decir, me voy a santificar, me voy a despojar, vio la misma gloria de Dios, de tal manera que él cubrió su rostro porque tuvo miedo. Hermano, y es que la gloria de Dios nos envuelve y todavía está para nosotros. Pero en la presencia de Dios es cuando, no que nos dé miedo, pero sí decimos, Señor, ¿quién soy yo? Como decía Isaías, inmundo de labios. Pero solo al santificarnos, solo en la presencia de Dios, es donde vamos a reconocer que somos dependientes de Él, solo a Él, no antes. No antes, hermano. 40 años atrás, Moisés no hubiera reconocido que necesitaba santificarse. Pero ahora sí, porque estaba viendo al ángel de Jehová, al Dios vivo, al Dios real. Y cuando tenemos esto, hermano, es cuando decimos como Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Soy inmundo de labios, pero solo en la presencia de Dios es donde reconocemos que somos pecadores. Si yo les preguntara a los que están aquí y a los que nos ven, ¿usted cree que son pecadores? Si estamos en la presencia de Dios, sí, soy inmundo de labios. Señor, pasa un carbón encendido del altar sobre mí y quema mi inmundicia. Solo entonces es cuando vemos nuestra necesidad. Al presentarse como el Dios de sus padres, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el Señor le está diciendo a Moisés, yo recuerdo la promesa y el pacto que hice con mis hijos. Yo les prometí a su descendencia una tierra que fluye leche y miel. Y ya era el tiempo de cumplir esa promesa. Pero, fíjese, hermano, el pueblo no estaba libre. Estaban atrapados en la esclavitud de Egipto. Sin embargo, eso no iba a ser un impedimento para que Dios cumpliera su propósito. Algo más que llama la atención. Y eso me gustó al analizar la galería de las alas rotas. Al mencionar a Abraham, Isaac y Jacob, Dios le estaba recordando la promesa, sí, pero también Él le estaba diciendo, acuérdate de mis siervos, yo les di la promesa, pero acuérdate que ellos también sufrieron de ala rota. Que si no hubiera sido por la gracia de Dios, amados hermanos, Abraham, Isaac y Jacob no hubieran podido emprender el vuelo nuevamente, y menos realizar algo digno de recordar. Hace años, muchos años, hermanos, yo creo que ni por aquí me pasaba que estuviera yo ministrando alguna vez, pero siempre tuve la inquietud de preguntarle a Dios muchas cosas. Y haciendo un recuento de los hombres importantes de la Biblia, le decía yo a Dios, por lo menos 25 años atrás, le decía, Señor, ¿por qué un David conforme a tu corazón pecó? ¿Por qué Abraham mintió? ¿Por qué Jacob? ¿Por qué grandes hombres de Dios pecaron y tú los levantaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo era muy preguntona con Dios. Y eso de ser preguntona con Dios me llevó precisamente a entrar a un instituto bíblico, porque yo quería saber más. Y yo recuerdo que Dios en su gracia y misericordia me habló a mi mente y a mi corazón y me hizo comprender el que hombres perfectos no existen, y que si Él permitía o permitió que esos hombres fracasaran y fallaran, era para que nosotros viéramos la gracia y la misericordia de Dios, y que Él es un Dios de oportunidades. Y yo aprendí hace muchos años, estoy hablando, no sé, 25 o 26 años atrás, y se me quedó grabado esto, hermano. Moisés cubre su rostro y recuerda. Es más, si nosotros venimos a hacer
un recuento, el decir: yo estuve con Abraham, con Isaac, con Jacob, voy a estar contigo. Ellos también tuvieron alas rotas. Y viene la nueva oportunidad para él. Cuando Moisés pensó que su vida había quedado en el olvido, que había quedado en Madián, cuando él pensó terminar de pastor de ovejas, ahora el Dios de sus padres le revela lo que va a realizar por su pueblo. Y es el momento preciso donde Dios quería que Moisés estuviera. Y es ahí. Pero es, si se da cuenta, es hasta que él se despoja de sus zapatos, hasta cuando él deja su pasado. Y es que, hermanos, el pasado sí pesa, sí pesa. Y es entonces donde Dios nos hace partícipes, mostrando su compasión por aquellos que lo necesitan. Porque fíjense, hermanos, nosotros llegamos a pensar que nadie sufre más que nosotros. Y dicen por ahí, nos hacemos las víctimas. Y no es así. Si alguna vez hemos dudado del amor y de la compasión de Dios, es momento de meditar en los versos siguientes antes de terminar. Vean. Dijo luego Jehová, verso 7: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Me detengo ahí. Si alguna vez usted, mi hermano, ha dudado del amor y la compasión de Dios, estos versos, y es el momento preciso para recordar que no es así. Dios le dice a Moisés: yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Pero vea lo que dice Dios: he visto, he oído su clamor, he conocido sus sufrimientos, yo he descendido para librarlos. 4 cosas que Dios hace. Y a mí me llama la atención la segunda que Dios menciona. Número 1, Él dice: yo veo, he oído su clamor. Pero yo me preguntaba, ¿qué tipo de clamor hacía el pueblo de Israel? ¿De angustia? ¿De desesperación? Y me cuestionaba esto porque soy complicada. Y decía, Dios dice: he visto y he oído su clamor. Pero ¿qué tipo de clamor tendría el pueblo? Yo ya no aguanto, yo estoy sufriendo, Señor, sáname, Señor, líbrame, Señor, rescátame. ¿Habría un clamor de arrepentimiento? No lo sé. Y es que esto, hermano, que nosotros estamos viviendo hoy en día, sí clamamos y decimos: Señor, mire, ¿alguien está enfermo? ¿Y qué es lo que expone? Oren por fulano que está enfermo, ¿verdad que sí? Hermanos, oremos por el pastor, oremos por los hermanos, oremos por aquí, oremos por allá. Pero hasta hoy en día yo no he recibido un mensaje donde diga: clamen por mí, porque yo necesito de verdad consagrarme a Dios. Me arrepiento de mis pecados y yo quiero buscar el rostro de Dios. Son los diferentes clamores, un clamor de arrepentimiento. Hermanos, ¿ustedes creen que nuestra nación y todo el mundo necesita un clamor de arrepentimiento? Sí. Necesitamos pedir perdón a Dios para que levante esto. No me voy a meter en problemas porque esto es muy delicado. Pero yo no he escuchado a uno que diga: es tiempo de clamar a Dios y pedir perdón a Dios y humillarnos para que Dios levante esta pandemia. Cuando nos preguntan: ¿usted qué opina? Pues es una pandemia, cada 100 años sucede esto y todos nos sacamos, nos vamos por la tangente, ¿verdad que sí? ¿Hay alguien que diga que es un juicio de Dios? ¿Para qué no? Necesitaremos pedir perdón a Dios para que nos libre de esto que estamos viviendo. Amén. He visto, he oído, he conocido su sufrimiento.
Él da la seguridad. Yo he estado observando tu situación. Estoy consciente de lo que te está sucediendo. He visto cómo lloras por las noches. Dios le decía a Moisés: he visto la muerte de esos pequeños en Egipto, indefensos. He visto cómo les colocan pesadas cargas. Nada escapa de mi atención. Pero ¿por qué Dios no actuaba? Y es donde yo digo, bueno, si había clamor, si había angustia, si había desesperación, pero hermano, ¿habría arrepentimiento? No lo sé. Pero usted que me está escuchando, este es tu momento, este es tu tiempo. Dios ve tu situación. Él ve a su pueblo llorando. Él ve la muerte de los pequeños indefensos. Él ve tus pesadas cargas. Dios sabe en qué punto estamos sus hijos. Él lo ve y le importamos. Él le importa tu sufrimiento y se conmueve contigo. Tal vez puedas exclamar en esta hora: mi situación es muy difícil de soportar. Dios puede responder. Y puede respondernos: hijo, yo sé lo que estás pasando. Conozco el dolor de tu corazón. Yo tengo planes todavía para ti. Planes de liberación para los abrumados, para los afligidos del alma. Simplemente lo único que pide Dios de nosotros es que confiemos en Él. Jeremías, Dios le decía al pueblo a través de Jeremías: yo tengo pensamientos de paz para ustedes. Cuando nosotros clamamos, Dios responde. Sin embargo, no responde siempre como nosotros queremos. ¿Qué era lo que los israelitas estaban pidiendo realmente, hermanos? Mire, la Biblia nos dice: ellos no pedían salir de Egipto. O sea, en su clamor, ellos lo único que pedían era que su carga fuera aliviada. Pero Dios los quería hacer libres. Y tal vez es la misma situación de nosotros. Señor, danos un respiro, por lo menos unos meses, por lo menos un verano de sanidad. Y dice Dios: no, es que yo quiero sanarte completamente. Dios escuchó el clamor de su pueblo, pero su respuesta iba más allá de quitar o de alivianar una carga. Quería sacarlos de Egipto y llevarlos a una vida mejor. Porque los israelitas no pertenecían a Egipto, sino que estaban destinados a una tierra prometida. Pero Dios permitió que cayeran en la cautividad para que desearan salir de Egipto. De lo contrario, tal vez, hermano, ellos se hubieran quedado para siempre en Egipto, bien cómodo. ¿Por qué Dios está permitiendo que vivamos esto? Para que clamemos por libertad, para que clamemos por sanidad. El clamor de los hijos de Israel, dijo Dios, ha venido hacia mí. Moisés también sabía la situación probablemente. Y tal vez él dijo: sí, Dios hará algo. Y quién sabe a quién ha de usar, porque a mí ya no. Mi vida va a acabar en Madián. Hermano, Dios está permitiendo esto para su pueblo. Mire, qué tremendo, ¿no? Que ya las autoridades dieron oportunidad de abrir negocios y todo, menos los templos. Los templos no podemos abrir todavía. Hermano, Dios está permitiendo esto para que clamemos y le digamos al Señor: haznos libres de esto en tu nombre, Jesús. Libéranos. Y Moisés tal vez él dijo: sí, Señor, libéralos. Pero yo ya no, porque ya cuántos años tenía, hermano. Y con las alas rotas. Jamás imaginó, tal vez, que Dios lo enviara a él. Pero por algo lo llamó, por medio de la zarza. Por medio, él dispuso su corazón, se acercó a los terrenos de Dios.
Y es cuando el Señor envía una misión especial. Cuando Dios expresa su deseo de redimir al pueblo de Israel, le revela a Moisés la estrategia para lograrlo. Y le dice, y tú serás el líder. Ve por tanto ahora. Moisés era el indicado para realizar esa misión. Después de 40 años de cuidar simples ovejas gordas, otras raquíticas, otras lanudas, pero que no le podían hablar, Moisés ya estaba preparado para guiar al pueblo de Israel. Tal vez con una ala rota, pero su vida recobraba sentido nuevamente. Qué hermosa la palabra. A pesar de los pretextos presentados a Dios, porque después vemos cómo pretexto tras pretexto, Moisés fue el líder que Dios levantó para liderar a su pueblo. Termino en esta tarde, hermanos. Dios sigue usando personas con alas rotas, que estén dispuestas a confiar en Él, no en nuestras fuerzas, dispuestos a dejar nuestro pasado y acercarnos al Dios Santo. Tu historia, hermano, no ha terminado. Mi historia no ha terminado. Y si usted viera cómo edificó mi vida esta palabra, que cuando Dios me la dio, le dije, es el llamamiento de Moisés, que puedo sacar de ahí. Y cuando Dios empieza a hablar, ¿cuántos de nosotros tal vez nos llegamos a sentir que nuestra vida se acabó? Que tenemos una ala rota. Nadie nos conoce, vivimos en el anonimato. Pero Él nos dice, acércate al monte de Dios. Olvida tu pasado, porque yo tengo cosas buenas para ti. Nuestra historia no ha terminado, amados hermanos. Y aún cuando aquí en la tierra termine, nuestra historia sigue allá con Cristo Jesús. Gloria a Dios. El salmista expresó, Jehová cumplirá su propósito en mí. Si usted está viviendo en Madián, no estás olvidado. Acérquese al monte de Dios y al hacerlo, digámosle, heme aquí, ese soy yo. Despójate de tu pasado, de tus fracasos. Él te conoce y no te ha olvidado. Lo primero que Él quiere es liberarte, y después te va a mostrar el amor y la compasión por la necesidad de los demás. Dios nos da nuevas oportunidades para que emprendamos el vuelo. El Dios santo y compasivo muestra su mano de amor y de bondad. ¿Qué le parece si oramos en esta hora?